Generalmente cuando me llaman al museo, me preguntan, ¿usted me podría decir si este cuadro va a valer más? ¿Sería una buena inversión? Digo, yo no sé, no soy evaluadora en ese sentido. Si usted me pregunta si el cuadro es bueno o es malo, también con mucha dificultad lo diría, porque es relativo, aunque uno sabe perfectamente cuando un libro, cuando un cuadro está bien hecho. Pero yo me refiero a que ustedes vieron un cúmulo rancho, yo diría un barrio. Ese barrio es precioso y por eso es que lo ponemos, porque está hecho por una comunidad dirigida por el Padre Montes y una comunidad que es una comunidad educativa. Y pensé que un sociólogo, un educador, podría hablarnos de muchas cosas, porque todas estas cosas se resumen si Venezuela no es un país rancherizado. Eso no lo había pensado, pero ahorita se me acaba de ocurrir eso. Bueno, es una tesis audaz. Acuérdate que yo no soy persona de tesis, yo soy reportera. No, pero quizá yo creo que sería una extrapolación injusta porque hay... No, yo no firmé, acuérdate. Exacto, bueno, no, yo diría que no, Sofía. Fíjate que si la analogía la intentas hacer de lo que es el país a lo que es la educación, que es mi campo de actividad intelectual, lo primero que te diría, con el tiempo de reflexión sereno que tú inspiras, es lo siguiente, que muchas de las cosas que se dicen acerca de educación en Venezuela no son dichas sino espetadas, ¿verdad? Totalmente. Lanzada. Por lo Te diría siguiente. que son slogans que llegan de moda en un momento dado, como palabras. Hay que decir la palabra puntual, la palabra coyuntura, la palabra crisis, etc. Bueno, en el caso de la educación se ha exagerado mucho, porque la educación, la escolaridad, porque la educación envuelve algo más allá del aula, envuelve el museo, envuelve el periódico, envuelve la televisión. La escolaridad en Venezuela, y vengo manteniéndolo hace muchísimos años, es perfectamente funcional a las necesidades de los venezolanos. Cuando alguien dice, mira, es que la educación está en crisis, eso no es decir nada. Que en la educación ha habido un fraude, es tampoco. Tú eres un profesor mal pagado y ya está, ya entendí, ya por dónde vas. Quizás porque hace pocos días tuve una profesora que yo admiro y quiero muchísimo, la admiro muchísimo, que es Ruth Lerner, y casi durante una hora yo no logré que se hablara otra cosa de que los maestros no están haciendo y no están cumpliendo su función y que la educación, por lo menos mundialmente reconocida como la nuestra, que fue mi pregunta, yo no firmo, yo pregunto, es mi papel, era muy mala. Ella me dijo es que porque los maestros estaban mal pagados. Pero y yo es que no estuve es una malo. hora tratando de entenderlo y como ella sabe tanto de educación, seguramente fue en un round de 10-0. Yo sentí que yo no entendí nada, yo sentí que los profesores yo siento lo que son, pues. No, mira, en el caso de Y la- Ruth y Lerner, lo- a quien... ya no tienes que darle más porque he dicho todos los adjetivos que sé del diccionario. No, además a Ruth tiene toda la experiencia del mundo, pero fíjate bien, el problema no es el sueldo de los docentes. El problema en cualquier sociedad, como en el caso de dos sociedades que puedo mencionar, Singapur, esta isla, estado asiático, aparece en todos los lugares, en primer lugar en todas las encuestas en el mundo, el rendimiento en la matemática, en la ciencia. Y Pero en general... en todo. Y el primer ministro acaba de designar un nuevo ministro de Educación el 2 de enero para que haga una reforma en la educación, para no descender de ese primer nivel de calidad. Entonces, en el caso venezolano, el problema no es el sueldo de los docentes, sino cuánto rinden. Es decir, bueno. Déjame respirar un poquito. bueno, pero fíjate. Porque eso es lo que digo, a un rendimiento X, un sueldo X más el valor, es decir, el respeto a los venezolanos. A un rendimiento malo, casi, no me gusta que nadie le pague mal, pero más o menos, como decía Freud, uno tiene la cara que merece, ¿no? Y el gobierno que merece. Entonces, eso no se puede remunerar un mal servicio. No, sobre todo el grave error que hemos pensado y ejecutado en el país es que todas las unidades que componen el cuerpo docente o las instituciones del Estado en materia educativa son análogas. Y no es cierto, hay diferencias regionales, no es lo mismo y no son las mismas exigencias de la calidad de vida de un maestro en una población como Boconó a las que tiene un maestro en Petare. Pero el problema es rendimiento. Cierto, citaste un ejemplo estupendo de educación y de artesanía y de cosas. En Boconó suceden cosas maravillosas. Bueno, porque hay un tiempo, hay un tempo, hay una riqueza
utilizada al extremo y han hecho un paraíso dentro de lo que cabe decirlo, Sí, mientras sí. que en Petare quizás alguien diría que se ha hecho un infierno por la violencia urbana, etcétera, etcétera. Sí, Pero además, basta ir ¿cómo se llama? Al Pérez de León para ver lo que lo que produce. ahora mira, Sofía, a mi juicio el problema es cuando yo digo que la educación en Venezuela es funcional, es que no podemos decir que es ni mala ni buena. Porque Bueno. decir una cosa o la otra es generalizar un mapa muy complejo. En el caso de otros países de América Latina, en el caso de Brasil, en donde, por cierto, el presidente de Brasil es un sociólogo. Sí, muy amigo entrevistado nuestro, etcétera. Y además un hombre... Tú eres un sociólogo muy bueno también. Muchísimas gracias. Y entonces, fíjate, el problema es el siguiente. En Brasil hay las mejores escuelas de educación básica del continente, las mejores universidades del continente. En el área de Sao Paulo es el único complejo cognitivo de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 7 universidades de absoluta primera calidad, Campinas, Sao Paulo, etc., en el área de 55, 60 kilómetros cuadrados. Pero al mismo tiempo hay las zonas más empobrecidas del continente, comparables a las de Haití o a las de África y en Asia, en el norte y nordeste. Porque se centraron a hacer una cosa buena, a no masificarla. En el caso de Sao Paulo. Ahora, en el caso venezolano hay una enorme prosperidad escolar en algunas instituciones del área metropolitana, en donde los niños tienen no solamente todo el talento del mundo, sino todas las facilidades, están conectados con los correos electrónicos, tienen todos los juguetes. ¿Cuáles son esos? Bueno, por ejemplo, colegios pagos. Los colegios privados Bueno. que reclutan estudiantes de altos ingresos y que pueden... Y le pagan muy bien a sus profesores, pero son muy bien pagados también por los padres que producen. Y además muy exigidos. Y se sacrifican. Mira, hay una cosa que los venezolanos no saben. Y en estas oportunidades que uno accede a la televisión, de lo cual dicho sea de paso, te agradezco profundamente la oportunidad, es lo siguiente. Cada vez que quiera. Muchas gracias, Sofía. Aquí hay colegios privados que cuestan $1.000 al mes, pagaderos en dólares, más un aporte anual equivalente a $5.000, pagaderos en dólares. Colegios privados... Entonces estás mal informado porque hay quienes reciben más. Bueno, por lo menos No. a mí, pero comparado a ese que yo estoy pensando en este momento, con las características y condiciones de alguna población de la costa de Aragua, Choroní, Cepe, un pueblo cerca de Carúpano, un pueblo de los Andes, en donde la marginalidad social y económica es terrible, en donde no hay... El caso de San Fernando de Apure, que es quizás una de las ciudades que yo mejor conozco del país, porque he trabajado muchos años allí investigando docentes. Yo descubrí, por cierto, Sofía, la gente no sabe que los científicos descubrimos cosas. Yo descubrí No, yo creo que es el deber. ¿No? Bueno, yo descubrí el virus de la ignorancia en San Fernando de Apure. Me criticaron mucho cuando lo expresé en el Universal y en algunas declaraciones de televisión. Por fortuna, descubrí también el antídoto ahora. Lo que pasa es que no tengo a quién vacunar porque nadie me compra el producto, porque es un producto muy complicado. Porque Es que estás como todos los productos en Venezuela, inaccesibles. No, yo soy barato. El problema es que los políticos a veces no les gustan las soluciones generadas en el país. Y además, como en materia educativa... siempre se llama un mago del exterior. No, o traen un mago del exterior, sobre todo ese, por ejemplo, que estuvo hace poco en Caracas, brillante, que comenzó diciendo que lo primero es lo primero. Esa de los 7 maneras. Sí. Bueno, entonces, o traen a alguien del exterior, o alguien que inventa, porque en materia educativa todos los días la gente se levanta y dice, hoy voy a inventar algo en educación, si las aulas las pintamos de azul, la gente rinde más. O si tenemos jardines, como un ministro de educación muy célebre, que decía que cada escuela tenía que tener un jardín. Lo que pasa es que hay zonas del país áridas o costeras en donde no hay eso. Pero de cualquier manera, mi afirmación simple y técnica es que la educación en Venezuela es tan buena como la demanda la población. De modo que el problema no es ni pagarle más a los maestros, que los merecen en algunos casos, sino recuperar y estimular la demanda de la sociedad civil para una mejor calidad. Pero tú dices una cosa funcional. Y yo siempre, no hay nada que sea más de uno que el carapacho de uno. Sí. Entonces es funcional. Si tú tienes un hígado, tú dices que hígado, vamos a decir hígado que sea la educación. Ese hígado puede estar perfectamente sano, es funcional. Puede estar perfectamente enfermo, pero si no tiene un médico, ya deja de ser funcional, porque no debe, entonces ya no es hígado. Así no crees tú que es la educación. La educación es básica. Sin hígado, bueno, hoy día hay trasplantes, pero aún necesita justamente ese trasplante. Pero, ¿cuál es el problema, Sofía? Yo veo que en estos instantes ha habido una larga huelga. El ministro Cárdenas ha sufrido infortunadas huelgas cada año de su gestión en el sector público de la escolaridad.
el sector privado mantiene sus puertas abiertas y funcionando. Ahora, el hecho de que la educación pública mantenga huelgas anuales y periódicas y no pase nada en el país, y que el país siga anestesiado frente a ese hecho, y que el gobierno del presidente Caldera no intervenga. El presidente Caldera en algún momento de su carrera política intervino la UCB. Yo no soy amigo de las intervenciones, pero soy amigo de una gerencia, porque lo que se está haciendo con la escuela pública es una irresponsabilidad por parte del Estado y por parte del gobierno, que tendría que mantener por salud pública abiertas las instituciones educativas. Entonces, hay un juego, entonces eso es funcional. Pero también, por supuesto, los hospitales, también, por supuesto, las calles, para que uno no necesite los hospitales, y así seguimos. Entonces, ¿la salud es mala en Venezuela? No, yo disfruto de una salud estupenda a título personal, y cuando me enfermo voy a las clínicas excelentes que hay en Venezuela y me tratan cualquier dolencia que tenga, no tengo que ir al exterior. Pero la mayor parte de la población venezolana carece de los mínimos recursos, como tú, por supuesto, recordarás aquel alcalde que dijo que el algodón estaba muy costoso, y mentira, no hay ni algodón en los hospitales de provincia, hay que ir a cualquiera de ellos. De provincia, no, de aquí en estos días, tuve un caso dolorosísimo de una persona que estaba quedándose ciega. Yo recorrí los hospitales y no había quirófano posible. Por supuesto, el venezolano es generoso, conseguí un médico que me dio sus manos gratis, el anestesiólogo que me consiguió inclusive el producto, y aunque tú no lo creas, una clínica privada cobró muy poco por prestarnos el quirófano. Fue así como correcto, pero son cuestiones aleatorias. Lo importante es que la salud... Pero no había ni un hospital, nada. Uno va a un hospital de provincia porque le duele algo y cuando entra al hospital se cura. Pero fíjate, permiso, el asunto es que yo insisto en que la salud, la recreación, la escolaridad son funcionales en la medida en que no hay una demanda civil para que mejore la calidad. La escuela pública, yo he estudiado, cuando digo que descubrí el virus de la ignorancia, es porque descubrí que los docentes venezolanos tienen niveles de conocimiento menores probablemente a 35% de lo que deberían de saber. Ay, qué bueno. No me digas que tendrían que pagarle... Porque yo digo, ay, qué bueno, pero... ¿Por qué? Pero los muchachos sí. Porque es lo que yo... Tengo una discusión con una gente que sabe mucha educación, decía que justamente no se pueden tener alumnos buenos cuando se tienen profesores ignorantes. Sí, señor. Sí, señor. Desgraciadamente, la escolaridad reproduce la ignorancia. Y por cierto, no son ideas del señor Albornoz que se puso a estudiar, sino son ideas internacionales. No, y son tremendismos. Eso hay que No. Lo que pasa es que en Venezuela, repito, la gente no quiere aceptar que un mal docente, no importa cuán bien le pague, seguirá siendo un mal docente. Y que un mal docente va a entrenar estudiantes con un bajo nivel de capacitación, llenos de mitología, llenos de equivocaciones históricas, que por cierto, el campo de la historia es el más... de los mitos, el país de los mitos. Yo diría que, sobre todo Simón Rodríguez, todas estas historias sobre Bolívar... Oye, qué cantidad de mitos. Es decir, yo me acuerdo que cuando, no sé si todavía le dicen a uno, porque llegó Negro Primero y se y dijo, bueno, aquí muero y no sé qué. Bueno, tú sabes que el mito más simpático, porque es simpático, entonces, es el de juramento de Bolívar. Ah, sí. El juramento de Bolívar, él se supone que lo hizo en 1808, 10, lo recoge Simón Rodríguez en 1839 a un ecuatoriano historiador que lo transmite a un hijo suyo que lo publica en 1880. Es decir, además... Oye, una cosa, el otro día un político dijo un discurso, de eso que tiene que manejar una cosa tan fácil, pero nadie la sabe, que es la ética, digamos la no corrupción y todas esas cosas, ¿no? Y entonces nombró a Bolívar, yo reportera, cada vez que veía yo ponía un polito, y en un discurso nombró 17 veces a Bolívar, en un discurso que no era corto. Y entonces, hablando con un historiador, dijo, ¿tú no te acuerdas que Bolívar tuvo que irse 5 años para Venezuela, que murió pobre, que decían por fin salimos del traidor? ¿Pero se referiría a cuál Bolívar, al héroe o a la moneda? Bueno, yo supongo que debe ser la moneda porque era corrupción. Y yo le pregunté, ¿y cuántos presos de cuello blanco tiene usted por corrupción? Que por cierto, mira, el padre Genaro Aguirre y el ministro de Educación, A Genaro Aguirre, que es un hombre extraordinario. Es un hombre admirado y querido por todos los educadores. Acaban de crear un intento, ahora que te refieres a otro tema, que es el tema de la ética en el aula, ¿no? Sí. A tratar de que el alumno y de que el docente enseñan y aprenden ética,
y comportamiento cívico en el aula. Mira, desgraciadamente el aula no puede hacer nada, porque eso se aprende por mecanismos de imitación. En un país que ha tenido presidentes de la República convictos, ¿verdad? No sé si confesos, pero por lo menos ante la opinión pública, ¿verdad? Han sufrido a veces las acusaciones exageradas o no, pero en donde la corrupción parece ser que es una de las más altas a nivel internacional, en donde los extremos de los salarios entre quien más gana y quien menos gana es de las más altas y extremas del mundo. Entonces, la gente, la población aprende los valores éticos no en el aula, sino a través del comportamiento y de la imitación. La gente aprende a creer, Sofía, por ejemplo, que el béisbol es el paradigma del comportamiento. Entonces, estos juegos en los cuales la gente habla de fanáticos, cuando los que son consumidores de cerveza y hablan de una imagen de un equipo o de otro, o inclusive, si tú me permites, y sé que lo haces, el otro día quise escribir un artículo que se llama ¿Dónde están los héroes? Porque a veces uno ve que los héroes son imágenes, porque surgen... Son mitos. Bueno, yo me refiero a estas imágenes que surgen de concursos de belleza, de golpes frustrados, de golpes de estado frustrados, del béisbol. Hay gente que piensa que es verdad que un pelotero es una persona notabilísima porque gana mucho dinero. En verdad un pelotero es un señor con una destreza, pero no es un héroe de una sociedad civil que tiene que buscar los héroes en los que trabajamos, en los que hacemos y en los que contribuimos a la formación de la sociedad. De modo que esta iniciativa del Ministro de Educación y de Genaro Aguirre es útil, es interesante y valdría la pena rescatar el esfuerzo por una nueva moralidad, si se quiere, de la sociedad venezolana, independientemente de que el problema está en dónde están los héroes, dónde están los estereotipos y los prototipos de la moralidad pública que la sociedad venezolana evidentemente requiere en este momento. ¿Cómo se sabe que sabes de televisión? Porque me vas a dar tiempo para llamar, que sea rápido, que la comunicación sea buena. Usted puede escoger, tiene que escoger Movilnet, le dice cuando tiene un mensaje y le dice, es decir, lo que decía el profesor Albornoz, está buscando cada vez una superación y una competitividad, es decir, hay que competir para ser mejores, y ellos compiten y realmente Movilnet tiene servicios básicos y a la semana, por tener éxito no deja de ser, caramba, ¿qué otra cosa le podemos dar al que nos usa? Y entonces uno usa al que nos da mejor servicio. Y además, en este caso, yo uso este teléfono que parece tan chiquito. ¿Acaso los chiquitos nos servíamos también? Tan chiquito. Yo soy chiquita, uso un teléfono chiquito, pero la gente grande se le ve más bonito, que lo ponen en un bolsillo y lo pueden adquirir, pero mejor que en ninguna parte en arte digital. Verdaderamente, no es una familia educada a algo. Una familia que trabajan todo, tienen una colección de pintura, entonces tú entras y en vez de ver una cosa horrenda en las paredes, que ya es un antiecológico, ¿no es verdad? Es un padre cabrero. ¿Quiénes son? Artistas son la gente más maravillosa, yo los llamo, pero yo los conozco por su nombre, pero ellos son los García. Nombres bien venezolanos, Pedro, todos venezolanos. Y a cada invitado le regalas un aparatico de eso. Exacto, ellos van allá a ver si te lo regalan, porque como a mí no me regalaron yo lo compré por trabajo. Entonces, el trabajo no es una educación. Sí, por cierto, que también el otro tema interesante es la relación entre... Hay personas, Sofía, que creen que la educación nuestra es muy mala, ¿verdad? Lo cual no es cierto, como ya yo he mantenido antes. Y en segundo lugar, que como el Estado no puede proveer todos los fondos, y el Estado es muy generoso en Venezuela con la educación, ahora pretenden que sea la empresa privada la que se responsabilice por mejorar la calidad de la educación. Y eso no es posible. La empresa privada no tiene como objetivo educar. La empresa privada tiene otro objetivo, la industria, el comercio. No, ¿tú no crees que todos tienen la obligación de educar? Que la empresa privada, si es una empresa, no me gusta nombrarla porque lógicamente un mensaje que pueden creer que educa, tiene muchísimas cosas de educación y tienen un excelente comedor para los hijos, le enseña a la gente cómo se come con menor cantidad de dinero, es decir, le enseña a alimentarse
tienen un seguimiento médico, que significa que tienen que cuidar su salud, les obligan, no, eso es una fea palabra, les dan las posibilidades de limpiarse los dientes como un hábito de lavarse. Eso es educación. Correcto, pero estás pensando seguramente en alguna empresa. Yo lo que quiero decir es que la industria, las empresas en general como tal, pueden educar a su personal, pueden entrenarlo, pero no tienen... Es enorme, porque al tú tener una persona educada, la educación ascendente, si tú tienes un buen taller infantil de cualquier cosa, y el muchacho vive en un cerro, él trae a su padre, nosotros tenemos esa experiencia. Mira, chico, y el papá viene y se pone a trabajar con él, una cosa de esa. Correcto, pero lo que quiero decir es que la empresa, no obstante que haga ese trabajo, la sociedad especializa a las instituciones. Claro. No obstante que una empresa hace esa contribución para la salud pública, ¿verdad? Y la salud cívica, el Estado tiene que mantener las unidades recuperadoras de la salud. Mira, yo estoy citando mucho en mis actividades con mis estudiantes y con mis asistentes de investigación, en los proyectos que tengo, el proyecto Clinton, de su segundo gobierno. Sí. Si te interesa, te lo comento, mira. Claro que nos interesa, Clinton, porque básicamente Clinton ha hecho un hincapié increíble en la educación. Mira, Clinton viene de un gobernador, cuando fue gobernador en Arizona. En Arkansas. Arkansas, sí. Él asiste en 1987-88 a una reunión que presidió Bush, en donde Bush lanzó la reforma educativa norteamericana. Porque la gente cree que es que la educación tú la vas a reformar y ahí queda reformada, ¿no? Esa dinámica, claro, como la dinámica de la pareja, del hogar, del país, se reconstruye constantemente. Entonces Clinton va a su primer gobierno, por razones que tú mejor que yo conoces, no pudo meterse en ese problema porque... no tenía que salir de otro. Tenía que salir de otro problema y además, bueno, ahora tendrá otros, ¿verdad? Pero de cualquier manera... Ya los tiene. De cualquier manera, hace 2 semanas ratificó a Riley, que se llama el nombre del ministro de Educación norteamericano, y está haciendo una programación interesante. Y es la de convertir a la educación en un apoyo de la escolaridad. Es decir, reconocer que él no se puede meter en el aula. ¿Por qué? Porque el aula norteamericana es descentralizada. Lo hace el Estado y lo hace el county o el municipio. Como que en Venezuela descentralicemos eventualmente y en el Estado portuguesa controla las escuelas en su estado y en su localidad. Pero entonces Clinton lo que está haciendo es algo que yo siempre tuve esperanza que hiciera Cárdenas, pero no lo hizo, no podrá hacerlo, a lo mejor las circunstancias no se lo permitieron, que es que el Ministerio de Educación sea para educar a toda la población, que estos conceptos de aula abierta que ha patrocinado la UNESCO se conviertan en realidad, y que haya un Ministerio de Instrucción Pública, un Ministerio de la Escolaridad, un Ministerio de los Asuntos del Aula, que dicte las normas globales. Clinton lo que está haciendo es decir, ¿cuál es nuestro problema? Es droga, es falta de alimentación, es mala... Un problema casi racial. Enorme, y además el problema de salud pública que tienen ellos, el problema de enormes problemas que no son de aula, que hay que atacarlos desde afuera. En sociedades pobres como la venezolana, o con problemas fiscales enormes, el Ministerio de Educación no puede hacer más de lo que hace, y yo que he sido siempre tan crítico de los ministros de Educación, tanto por ejemplo, de Rosen como de Cárdenas, y yo prefiero decir que a veces más bien hacen mucho por el país con una estrategia que a mi juicio es equivocada, que era dedicarse al aula. Fíjese usted que el ministro de Educación, aquí compartamentalizaron tanto el gabinete, que sobre familia hay un ministerio, sobre mujer había una oficina o un ministerio, sobre juventud hay otro. Entonces, ¿qué le queda? Pero eso no es una cosa que debería ser conjunta. Bueno, eso es una locura. Yo no me gusta emplear la palabra, pero es una locura administrativa porque el Ministerio de Educación tendría que ser el que se ocupe de la familia, de la juventud y de la mujer. Es que no puede, tiene que ocuparse del sueldo de los maestros. No, eso es lo que no debe ocuparse. Yo creo que todos los ministros cuando lleguen, si entrevistaste al ministro Cárdenas, estoy seguro que... No, si lo entrevisté. Bueno, entonces él te dice, el ministro de Educación se va a ocupar de las cosas grandes y le va a dejar la escolaridad a los funcionarios. Pero, y no lo hace. Una cosa, tú nombraste a Gustavo Rosen, tú nombraste a Cárdenas, gente que realmente les hubiera gustado, a todo el mundo le hubiera gustado ser bien, ¿verdad? Pero resulta que cada uno de ellos entrevistado aquí confesó en sentido, no es porque aquí hay un confesionario, pero sí tratamos de jugar a la verdad. Es que frente a ti, no es tan santa como tú, uno confiesa todo, ¿no? No me digas inquisidora, ¿no? Entonces, ¿que confesaron su incapacidad frente a No, dijeron que el 90% de su tiempo son conversaciones sindicales. Sí, señor. Sí, señor. Y Dios, que yo pertenezco,
al sindicato de radio, al sindicato de prensa, pago mis cuotas y creo mucho en que nos unamos los que trabajamos en lo mismo por mejorar lo que hacemos. A la vez, pues tener una fuerza de opinión y decir algo. Yo creo en los pasan gremios. eso, el 95%. Sí, yo creo que inclusive Rosen ha sido, intelectualmente Rosen fue muy grato como ministro, ¿no? Porque es un hombre que tiene ideas. Bueno, que es educado, que es un hombre y cree en la educación. Culto, y él lo decía, pues mira, hay tantos cheques que se emiten, pero yo creo que eso se va a solucionar eventualmente si el Estado venezolano logra descentralizarse, manteniendo las líneas de cohesión de una nación. Yo soy amigo. Pero ¿cómo se descentraliza si al fin y al cabo tú puedes decir que hay diferentes células, celdas, etcétera, pero hay una reina, un rey, madre, etcétera, que dictan para qué educamos, cómo educamos, y después entonces cada estado, inclusive, aunque por fortuna no tenemos etnias tan variadas, pero cada estado por su clima, un estado puede ser productivo agrícola, otro puede ser porque produce artesanía, otro porque es petrolero. Entonces no puede tener la misma educación. Si en suya debería hacer mucho hincapié, porque aquí, ¿sabes que nadie sabe de petróleo? Yo me recuerdo que dije, ¿por qué no hacemos un pequeño librito? Que es el petróleo, cómo se encuentra, pues es nuestro, como dicen los americanos, bread and butter, ¿no? Pues sí, fíjate que, por cierto, en esa materia yo he defendido el Museo de Arte Contemporáneo, porque creo que es una obra maravillosa, y siempre he dicho, ¿y por qué no tenemos un Museo del Petróleo al lado? Claro. ¿Verdad? Ahora bien, pero déjame terminarte. En el caso de Israel y en el caso del gobierno de Arafat, ¿qué descentralización? Que los grupos palestinos e israelitas gobiernen sus propias escuelas, pero que haya una cohesión, aún en una zona tan conflictiva como aquella. Cierto. No teniendo nosotros unas diferencias étnicas tan profundas. Bueno, entonces nosotros podemos descentralizar en la medida en que los alcaldes y los gobernadores se ocupen del control de la aula, del control del pago de sueldo y salario, de la designación de las escuelas, de la planta física, etcétera, etcétera. Pero el ministro de Educación tiene que ser lo que yo me imagino que quiso ser Cárdenas, el pensador, el hombre que vea las grandes líneas de desarrollo. A mí siempre me han preguntado, y por cierto, yo no oculto eso, yo siempre quise ser ministro de Educación, no pude, o siempre quise ser rector. Bueno, eres buen periodista, porque lógicamente hay que preguntártelo. Bueno, de cualquier manera, si uno fuera ministro de Educación... Yo te digo que yo soy una doctora frustrada y tú eres un ministro frustrado. Un ministro frustrado. Entonces, si uno pensara en qué hacer como ministro de Educación, uno le exigiera al ministro de Educación que pensara en las líneas de la gran necesaria cohesión del país, que el niño del Zulia, independientemente que vive en una economía petrolera, o el niño de Carúpano, que vive en una economía pesquera, se parezcan, que tengan las analogías. Pero tú no crees que justamente no pueden parecerse, pero que tengan los mismos tools, los mismos medios para llegar a pensar, es decir, que aprenda a pensar, y eso entonces le haría comprender al petróleo, al niño de donde se pesca, y el niño del petróleo comprendería que cómo es importante de pescar, porque si le enseña, le dan los utensilios, que es el pensamiento. Pero mira, Sofía, ¿tú recuerdas la famosa serie de frases que ya a mí no me gusta? gusta? No me den el pescado, si no enseñan el No, pescado. la otra, la de Gaulle, que cómo se gobernaba un país con 1000 quesos, o con tanta salsa de Dijon. Y tú conoces bien la cultura francesa. En la cultura francesa hay enorme diversidad cultural, enorme diversidad regional, pero los niños franceses tienen elementos de cohesión. Eso lo descubrió justamente un sociólogo francés, Émile Durkheim. Lo que es menester en nuestro país es que, independientemente de que haya una escuela pública y una escuela privada, una escuela en Apure y una escuela en Monaga y una escuela, haya esos elementos de cohesión. Y lo que los venezolanos le exigimos al ministro de Educación es que, aparte de que venga a quejarse de que él se ocupe su tiempo, el 95% de los sueldos y los salarios, bueno, que de una vez por todas se ocupe de los grandes y al mismo tiempo traslade esas competencias. Hay leyes, la ley de competencia administrativa. Los gremios, sin embargo, son un obstáculo enorme, porque yo que defiendo los gremios, porque sin los gremios, ojo, sin los gremios las arbitrariedades fueran enormes. Además se puede llegar a actitudes dictatoriales. Exacto, entonces yo defiendo los gremios, lo que me quejo es de los abusos, en los cuales a veces, por ejemplo... De lado y lado. Y el caso de las universidades, que es el que yo vivo y sufro como profesor titular de la UCB. En las universidades, desgraciadamente, hemos olvidado que son instituciones en donde se cultiva el conocimiento. ¿Qué es un museo, por Dios? Un museo. Un educador. ¿Pero qué se cultiva en un museo? Arte.
Y tú no puedes la vender... educación del ojo, la educación de lo estético. Por eso, pero aquí está educación un libro de Cristóbal Torado, ¿no? Que tú tuviste en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía. Entonces, ¿qué es un museo? Está definido, tiene su objetivo. Bueno, ¿qué es una institución universitaria? Señor, simplemente es una institución que produce conocimiento, no egresado, no empleo. Pero es que los egresados, que cuando los produce, porque el día de la graduación no, también se pasan a veces 2 años, no se pueden graduar, después 2 años más para que le firmen el título. No, pero lo que quiero es... Entonces esos egresados, me da pena decirlo, son malos. Y los hay muy buenos, pero son malos. Hay de todo. Mira, oye una cosa, la sociología, que realmente es todo, es decir, es tan poderosa, que trata de abarcar un mundo, de comprender al país, de comprender el rancho, de comprender el club o lo que sea más elegante, no sé, yo no soy de ese mundo, pero de la lagunita, qué sé yo. No nos han dicho, en el fondo, qué somos y para qué estamos. Mira, fíjate que los sociólogos hemos contribuido, no voy a hablar de mí, por supuesto, por razones No obvias. se ha contribuido, porque yo te leo, pero fíjate yo que te leo tus libros y tus artículos. En materia de salud, por ejemplo, te voy a decir, es interesante, y además tú eres buena conocedora de los sociólogos. Bueno, en primer lugar, somos amigos de tantos años, y tienes una hija socióloga que trabaja en Washington. Pero fíjate que los sociólogos hemos sido una profesión muy responsable. En materia de salud, por ejemplo, te nombro uno de los sociólogos más eminentes del país, que es Roberto Briceño León. Mira, Roberto ha hecho una tarea extraordinaria en materia de salud. En materia de política, en materia de administración pública, está el caso de Gil Yepes, que la gente dice que es politólogo, tan bueno es, pero en verdad es un sociólogo. Bueno, pero el sociólogo siempre tiene que saber políticas. Gil Yepes tiene un doctorado de Cornell. Y así Piñango, el presidente de IESA, es sociólogo y ha contribuido enormemente. O sea que sí hay una praxis sociológica en el país y debo decirte que la sociología... Pero no sabemos qué somos. Es decir, yo odio la palabra identidad nacional porque me parece, me huele a fascismo cuando hablan de la identidad y la cosa esa tan grave. Pero cuando tú sabes lo que es, que tú tienes la talla 3, yo que soy, por ejemplo, 1,5 metros, yo sé que yo no puedo buscar ropa para una persona que mida 1,70 metros, que no puedo tener a mi edad una posibilidad de manejar y navegar en el internet como lo tienen mis hijos. Entonces, si uno sabe lo que es, puede producir mejor, porque no pierde su tiempo buscando cosas que no son, ni culpando errores que no, sino asumiéndolos. Creo que si nosotros supiéramos un poco lo que somos, de verdad. Pues yo creo que sí sabemos. No nos los hemos preguntado. Sí, como no, me te has mencionado un tipo excepcional, tengo muchos años sin verlo. Estamos hablando a todos. No, pero te voy a mencionar un filósofo venezolano. Y en el plano de la producción filosófica, tú tienes en la obra de Maíz Vallenilla, o en la obra de Eduardo Vázquez, o en la obra de Federico Riu, o en la obra de Juan Nuño Montes, que nos han dicho no que... No me los mezcles. No sé a quién te refieres, pero de cualquier manera nos han dicho quiénes somos, y los sociólogos y los economistas. Yo creo que sí hay una noción bien clara de lo que somos. Quizás el problema no es lo que somos, sino hacia dónde vamos. Bueno, pero al saber dónde somos, sabemos hacia dónde vamos y qué buscamos. Exacto. Bueno, te puedo hacer un comentario sobre lo que la gente me dice constantemente. Me dice, bueno, pero ¿dónde está el proyecto educativo venezolano? Bueno, hay un proyecto educativo venezolano. Como 100, chicos. ¿Ah? Cada uno tiene el mejor. No, hay grupos sociales que tienen un proyecto claro y nítido de hacia dónde ir. Por ejemplo, menciono instituciones. Los colegios privados de excelencia de la ciudad de Caracas tienen una población cuyos estudiantes y cuyos padres saben a dónde van. Pero, por desgracia, esos son los que tienen acceso a la universidad, porque a veces hay exámenes de admisión válidos, y entonces estamos educando solamente eso, y los otros muchachos se sienten muy bien con un 12 y con un 13. Bueno, ese es el drama. El drama es cómo rescatar el derecho que tienen los estudiantes sin las facilidades económicas de los pequeños grupos. Eso es. Entonces, y eso lo inventó un señor llamado Jefferson. Eso se llama la democracia a través de la escuela y de la educación. ¿Qué es lo que tú has hecho con el museo? Te lo agradezco porque realmente desde un comienzo yo pensaba, y he tratado porque yo tengo algunos sociólogos que trabajan con nosotros, ¿para qué servimos? Lo hacemos bien.
yo siempre el famoso el museo como educador. ¿Para qué es un museo en tercer mundo? ¿Es válido? Creo que esas respuestas nos han permitido hacerlo lo menos mal o con el mejor deseo de no estar de espaldas al país, de tratar de no solamente decir un cuadro electoral es bello, ¿no? Sino por qué y cómo, y que los ojos sirvan para ver, pero no solamente después los cuadros, y cuando veo una cosa fea, sin saber le choque, que lo eduque. Yo conozco gente que ha ido al museo después de 2 o 3 años, y nosotros tenemos 25 años de grupo y grupo y grupo, y mira, yo tenía mi casa, tenía esto y esto y esto, y ahora tengo menos, pero vivo mejor, es la calidad de vida, es que ser factores de cambio. Es lo que ha tratado de hacer el museo. Bueno, entonces, cuando tú dices quiénes somos y hacia dónde vamos, el museo es una demostración de que somos algo, no te gusta la identidad. Pero de cualquier manera, el problema es cómo democratizar el conocimiento. Machado lo intentó por la vía de enseñar a pensar. Yo personalmente pienso que es tratar de entrenar mejor a los docentes. Sí. Inclusive yo tengo una frase, porque uno que escribe artículos de prensa, que yo escribo en Economía Hoy, hay un artículo próximo que voy a escribir que se llama Los docentes más allá del salario. Tengo que decir algo que me gusta mucho y que ojalá maestros, discípulos y venezolanos digamos. Yo creo mucho en la puntualidad y si algo quizás me dicen los que me quieren, qué puntual es Sofía. Yo sé y tengo una ayudita que es un reloj Omega Constellation, no me lo quito para nada y la verdad es que soy puntual y creo que la puntualidad es como decía en la cortesía de los reyes. Fíjense que los países que producen toman mucho en cuenta el tiempo y el tiempo, aunque es muy barato de la palabra, el tiempo es oro y si no se aprovecha se va, yo no sé qué se va. Por cierto, que esas son las líneas esas en las cuales está pensando el gobierno de Clinton ahora. En Venezuela tenemos que enseñar nociones de tiempo, nociones de planificación y personal, que la gente tenga noción de pasado, presente y futuro, que tenga noción de fracaso. ¿No te das cuenta que los venezolanos siempre quieren triunfar? Ayer escuchaba yo a un joven en un sitio que decía, viste, perdió Venezuela, es que somos muy malos. En relación a una cosa de béisbol, no, los que juegan béisbol saben que un equipo gana y otro pierde. Eso es factor de riesgo. Entonces, mira, noción de tiempo, noción de planificación, noción de riesgo, noción de cálculo, noción de... Esas son las grandes líneas que cuando me preguntan son muy simples. Amor al trabajo, la ética, no hay cultura del trabajo, amor a la lectura y amor a los libros, amor al aprendizaje, ¿verdad? Aquí en Venezuela inclusive hay una cosa interesante, Sofía. Yo que soy educado en Inglaterra y tú que viviste muchos años en Europa, en Inglaterra, cuando una persona es culta y ha aprendido bien el manejo del idioma, lo utiliza en todos los sitios. Aquí hay una cosa bien interesante, que si alguien maneja bien el idioma, que se lee a Alexis Márquez Rodríguez todos los días y maneja todo, entonces más bien cuando sale a la calle se vulgariza. Y entonces habla. Yo lo hablé el otro día, sí, la pobreza del lenguaje. Bueno, y entonces hablan como los personajes de cierto programa de televisión. Me tocó oír, sí, eso te va a divertir, pero te toca todos los días. Una conversación entre dos personas de un alto nivel de ingreso y de alto cargo de responsabilidad. Y yo sé que tienen que usar en sus juntas directivas y eso un lenguaje. Estaban hablando entre los dos. Y la cantidad de condimentos de todo tipo, entre cada dos palabras, era, pero ¿por qué eso? Como si fuera, digamos, un acto de camaradería, decir malas palabras que pueden ser condimentos. Fíjate que el español las usa también y las usa libremente, pero tienen un sentido dentro de un buen español. A mí me gustaría señalarle a los venezolanos también, con la debida petulancia de quien dice los venezolanos, hablando uno, que obsérvese que en América Latina somos de los países que peor manejamos el lenguaje. Estoy hablando de los colombianos y más pobres. Estoy hablando de los colombianos, estoy hablando de los chilenos, estoy hablando de los mexicanos, en donde el uso del lenguaje, esas son las... Por eso, Sofía. Las revistas como Semana, a mí me dan una envidia increíble. A mí personalmente me fascinan los colombianos, yo soy muy santanderiano, ¿verdad? Y muy procolombiano en el sentido de que admiro mucho la cohesión interesante de un país que todo el mundo cree que se deshace y que crece dentro que decrece en población, que crece el PPD y que a pesar de guerrilla, cocaína, corrupción y todo, nos naricea.
Y eso me da un dolor y una admiración profunda. Sí, bueno, de cualquier manera, quiero insistir, Sofía, que el problema educativo aquí creen que es aula, sueldo de los docentes, el problema es cohesión nacional, el problema es producir conocimiento, el problema es hacer de los docentes intelectuales que lean, que consuman conocimiento. Es interesante. ¿Pero cómo vas a hacer ese milagro? Ah, no, yo no pienso hacerlo. Yo inclusive lo que hago, me basta con criticarlo y analizarlo. Yo he descubierto que hay cero consumo de lectura en instituciones universitarias, en donde deberían... ¿No hay libros en la universidad? No hay, bueno. No hay biblioteca. Yo el otro día cité un caso chiquitico, que era el esfuerzo que había hecho Humberto García Rocha para hacer allá en medicina experimental. Eso la destruyeron. No existe. Tú sabes que, ejemplo, a mí siempre histórico me gusta recordar el de Rosenblatt. Bueno. Yo nunca olvidaré a Ángel Rosenblatt recogiendo sus fichas tiradas en el piso, que los estudiantes en aquella oportunidad le quisieron quemar. Entonces, claro, el problema... Dijiste dos cosas horribles. Sí, bueno, entonces no hay libros, no se están produciendo libros, inclusive te advierto una cosa interesante, estoy observando la quiebra de la pequeña y mediana industria en materia editorial. Aunque la pequeña industria está aprendiendo a hacer libros no en papel lujoso, pero correctamente editados, es decir, estéticamente correctos. Yo estoy contenta en eso. Pero fíjate que está ocurriendo que los venezolanos cada vez más creen que el problema de la escuela es comprar los libros en octubre, y que compran una sola vez y se olvidan de eso, no ven la necesidad, no hemos estimulado en los estudiantes la necesidad de la lectura, no hemos estimulado la necesidad del... Yo creo que buena parte de la transformación sería la emulación por parte de los intelectuales, por parte de los políticos, de emular y de mejorar justamente ellos como personas, como intelectuales, para que los alumnos lo hagan. Te hago una advertencia, a veces la pobreza del lenguaje de los políticos en los programas de opinión deja mucho que desear, porque no estudian. Es más, inclusive tengo siempre la sensación de que ellos como que ven los programas de los otros, ¿no? Y entonces repiten las mismas... Bueno, tú sabes que cuando yo terminé la serie de Buenos Días, que fueron 27 años, que aunque hubiera sido malo, tú sabes lo que es el ejemplo de levantarse todos los días a las 4 de la mañana, era ya un ejemplo de trabajo. Y dije, no voy a hacer más. Después dije, no, hay una Venezuela posible, empecé a hacer radio. Y con el propósito, porque tú dices, ¿a dónde vamos? Yo quería ir a demostrar que hay una Venezuela que no es la de los políticos, que lee, que trabaja, que se levanta, que levanta a una familia. Nunca invité a un político, a menos que sea un político lector o un político con una idea nueva, o que me diga inclusive una mentira nueva. Cuando empecé aquí, en este canal que quiero y que tengo compañeros fantásticos, empezando, tú que conoces a Peluche y a mi director Fanillas y a todos mis compañeros, y no voy a invitar políticos, porque el lenguaje, lo que me proponían, era tan repetido. Y he tratado mucho de invitar gente de educación. Y yo quisiera, porque a veces también uno decir que yo logré invitar al doctor Coronel entre veces que lo digo, porque lo van a repetir. Y él dijo que donde él más aprendió es de sus errores. Y muchas veces uno dice, caramba, pero si criticaron a Venezuela. No, es que queremos a Venezuela, la queremos mejor, la queremos posible. Gente como tú, al hablar de lo que no está bien, es porque queremos pero que esté bien. Sofía, dijo Coronel entonces Eso. que hay que aprender a equivocarse. Bueno, pero es que los políticos son infalibles. A mí me gusta mucho uno que hace 15 años era infalible diciendo A y ahora es infalible diciendo Z. Sí. Entonces, por fortuna hay un país, y me encanta lo que tú estás diciendo, y paso de entrevistado a entrevistador, para aprovechar lo que tú dices. Yo creo que si no hubiese un país y una sociedad sana, que trabaja y que se esfuerza cotidianamente, de verdad el país no tuviera ni siquiera vida ni existencia. Y por eso yo también recuerdo, ahora que está de moda Perón, que alguien decía que... No seas machista. Decía que lo que se robaban los políticos en el día crecía de noche, refiriéndose a la ganadería y a la agricultura. Por fortuna, yo no voy a decir la analogía de que lo que se roban los políticos de día, aquí lo hacemos nosotros de noche porque lo hacemos en el mismo día. Yo no creo que todos los políticos son ladrones, eso sería una exageración, pero de cualquier manera la imagen que tiene el país de los políticos en este instante no es la más sana. Por fortuna, por cierto, y yo que también critico al presidente Caldera en muchas oportunidades, por fortuna hemos tenido un hombre de estatura intelectual
y humana de Caldera en este segundo gobierno suyo. Y yo creo que independientemente de los errores que tenga Caldera, él creo que logró llegar al poder interpretando las demandas y las necesidades de la población. Si satisfizo esas demandas o no, ya sea un problema que lo juzgará la historia oportunamente. ¿Cómo lo juzgaron? Yo creo que Como positivamente. los sociólogos también, en cierta manera, no hablamos de astrología ni astrología porque es mala palabra, pero sí tienen el deber de decir, estaba aquí, estoy aquí y sigo este camino posiblemente esté aquí. No, pero es muy difícil, está demasiado cerca. Estamos terminando el programa y siempre me Sí, gustaría concluir en algo. Yo estuve en La Habana recientemente y vi a Castro y me pregunté, mirándolo de cerca, cómo juzgará la historia Castro. Lo mismo pudiera decirse de Caldera, es muy cercano, está uno viviéndolo actualmente, pero yo creo que a la larga, así como pronostican que Clinton no será considerado un gran presidente, yo creo que Caldera... Acuérdate que decían eso de Truman y resultó un hombre muy apreciado. Yo creo que Caldera, sin duda alguna, llena una página fundamental en este siglo y es inequívoco su contribución al desarrollo democrático por la astucia con la cual ha manejado los conflictos y se ha mantenido en el gobierno hasta que termine su periodo, que así sea. Entonces, mantenerse en una silla es ya un signo ¿de qué? Bueno, de estabilidad. Yo creo que Caldera, bueno, fíjate que comenzamos la educación y terminamos hablando de política. Yo creo que Caldera es un testimonio de estabilidad política. Y él juega en la política venezolana lo que jugó Ford después de Nixon, ¿verdad? Y sin hacer comparaciones de Nixon con otro presidente venezolano. Yo creo que, pero de cualquier manera, si alguna cosa le van a imputar los venezolanos a Caldera, es esa indecisión, que no es... Eso no forma parte justamente de la astucia para... A eso voy. Fue el político hindú Krama, que le preguntaron que le castigaban por ser muy indeciso, porque no tomaba decisiones, y él dijo, es que yo pienso mucho precisamente para no tomar decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía, muy amable. Hasta el próximo domingo.